Alfredo, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Massa dejó de vender humo? No, pero hagamos un comentario respecto de las preocupaciones, las decisiones, los logros y los fracasos de las últimas medidas de política económica. Es notable cómo la figura de Massa adquiere tanta importancia que prácticamente tiene más importancia que el presidente. Sí, por supuesto. Lo cual obviamente es un desequilibrio que no debe ser muy saludable desde el punto de vista institucional, digamos, ¿no? ¿Te acordás cuando Cavallo tenía más importancia que Menem? Hubo un periodo también durante la convertibilidad. Hablaba él, Sí, sí. él como presidente. Sí. Ahora, me da la impresión que Menem tuvo una cierta capacidad de retomar el poder, de hecho prescindió de Cavallo, que no parecería el caso de Fernández. No. Pero bueno, lo concreto es que mencionaste vos, hubo un éxito en este plan de permitir a las exportadores un tipo de cambio especial por la soja, el dólar soja. Yo diría que logró una cantidad de dólares superior a la que había anunciado Massa. Massa anunció en su momento que pensaban que iban a haber una liquidación del orden de los 5.000 millones de dólares y el número exacto al momento en que terminó el régimen fue de 8.123 millones de dólares. Es decir, que tuvo un resultado, digamos, excepcional para lo que venía siendo el comportamiento de las liquidaciones y a su vez logró recomponer un poco las reservas. Pero, bueno, lo dijimos cuando se anunció el plan. Bueno, eso fue octubre, veremos cómo sigue la situación en noviembre y diciembre, donde obviamente va a haber menos exportaciones que se liquiden de soja, ¿no? Sí, por supuesto. Algunas de ellas se han adelantado y demás. Entonces, lo que ha hecho Massa es decir, bueno, hemos aumentado con este dólar especial. La semana pasada nosotros mostramos que Argentina tiene 12 tipos de cambio diferentes y habíamos puesto allí uno que ahora se ha anunciado ayer, que es el dólar Tecno. En realidad lo que se anunció es un régimen para fomentar exportaciones e importaciones de todo aquello que tenga que ver con servicios ligados a la economía y el conocimiento. Le permite acceder al mercado cambiario a las empresas que inviertan hasta un 20%, acceder al mercado único y libre. Les permite también hasta un 30% en el caso de los incrementos de exportaciones. Pero lo primero que habría que puntualizar es que estamos en presencia de un sector que no tiene nada que ver con la magnitud que tiene el complejo cerealero. En realidad, Massa dijo, esperamos que se transforme en el tercer complejo exportador y que llegue a 10.000 millones de dólares. Bueno, si vemos en octubre de soja nada más allí en este sistema especial que se puso en marcha, llegamos a 8.000 millones, o sea que es mucho menor el impacto, aunque sea saludable, que se trate de dar algún incentivo a esa actividad, ¿no? Hay quienes por estos días se preguntan si lo que está haciendo el gobierno con todos estos tipos de cambios no es haciendo una especie de devaluación por distintos mecanismos para llegar a un momento que diga, bueno, ya como casi todos tienen un régimen especial, caminar hacia un desdoblamiento con menos tipos de cambio, ¿no? Pero bueno, eso seguramente lo iremos viendo. La segunda cosa que dijo Massa fue, bueno, estamos incrementando las reservas, tenemos que cuidar los dólares. Y anunció un nuevo sistema de monitoreo de las importaciones. Ese nuevo sistema, dice, bueno, es para garantizarle al importador que cuando vaya a realizar la importación sepa fehacientemente cuándo va a disponer de las divisas, para que no tenga incertidumbre, esto que muchas veces hablamos, que los importadores decían, bueno, usted salga a conseguir crédito a 180 días, pero el importador no sabía si dentro de 180 días iba a tener o no los dólares. Exacto. Bueno, esto parece tener de solucionarlo. Lo que no hizo mucho énfasis en realidad Massa es que junto con esto se ajusta un poquito más las restricciones a las importaciones. De hecho, ya está publicado en el boletín oficial una disposición que establece que para ciertos productos, para ciertas posiciones de la nomenclatura arancelaria de importación, para ciertos productos se suprime el tema de licencias automáticas.
son productos de consumo superfluo. Eso va en línea con la idea de decir, no, vamos a darle los dólares a quien los va a usar para producir y demás. Entonces han generado una nueva restricción, por ejemplo, para la importación de hidrolavadoras, de algunos productos que no aparecen como indispensables. ¿Por qué hace esto el gobierno? Porque sabe que después de esta buena noticia de la soja, lo que viene por delante es un poco más complicado. Pero para eso tiene esperanza, además de contar con otros recursos. Este viernes, Ricardo, el directorio del Fondo Monetario Internacional va a aprobar el control del segundo trimestre. Sí. Bueno, allí le está perdonando que no se cumpliera la meta de acumulación de reservas. Le faltaron unos 250, 300 millones de dólares a Argentina para cumplir con la meta que está en el programa de financiamiento extendido. Esos 290 millones como que le hace un pequeño perdón porque sabe que en septiembre ya tuvo un ingreso importante de divisas. Pero además, de las 3 metas que tiene, las metas que están cuantificadas, que la de déficit fiscal, la de política monetaria y la de reserva, la de reservas, que venía un poco complicada, una vez que se aprueba el viernes, Argentina va a recibir 3.900 millones de dólares. Pero además la esperanza que tiene el gobierno es que como ya puede mostrar de que va a cumplir con esa meta correspondiente al tercer trimestre, que el fondo esté dispuesto a adelantarle lo del tercer trimestre, porque eso haría que de acá a fin de año el horizonte estuviese bastante despejado, porque si uno suma esos desembolsos, va a ver que está cerca de los 9.000 millones de dólares. Una nota al pie, esto muestra cómo el fondo se está apartando varias veces de lo que ha sido su histórico apego irrestricto a la normativa y le va a probar. De hecho, el staff ha elevado el informe para que se apruebe ese segundo trimestre a pesar de este pequeño problema con las reservas, y ahora aparentemente estaría dispuesto a liberarle, antes de noviembre, una cantidad adicional de dólares. Con lo cual parecería que el panorama se despeja un poco en esa meta. Ahora, ¿qué pasa con las otras? ¿Qué pasa con el déficit fiscal? Claro. Y ahí hay que ir a ver lo que el gobierno dice en el presupuesto 2023. Si uno mira el presupuesto 2023, uno ve que, para empezar, un presupuesto en una economía que tiene 100% de inflación es casi una ficción. Exacto. Además, el gobierno es altamente probable que si estima 60% de inflación, esté subestimando los ingresos tributarios. Y cuando se subestiman los ingresos tributarios, el excedente, el gobierno siempre aspira a manejarlo discrecionalmente, por unas facultades delegadas. Entonces, digamos que el presupuesto no vale la pena analizarlo mucho, pero sí vale la pena preguntarse si en materia de déficit, ¿dónde va a estar el secreto para cumplir los compromisos de bajar el déficit? Claro. Y uno dice, tenemos por delante el tema tarifas, que todavía no se sabe muy bien cómo va a terminar de suprimirse los subsidios. Tenemos por delante el tipo de cambio que el gobierno se ha comprometido con el fondo de mantenerlo en términos reales. Es decir, de devaluar más o menos como la inflación o un poquito más que la inflación. Ahora, también tenemos, en la misma preocupación, el tema de los subsidios en general. El gobierno va a anunciar en los próximos días un nuevo bono o una nueva ayuda para los sectores que están más golpeados. Con la plata de la soja. Claro. Entonces eso le va a traer como consecuencia, una presión por el lado del gasto. ¿Cuál es el elemento que a lo mejor el gobierno está pensando que le va a ayudar con eso? Es un elemento que en sí mismo es altamente negativo, y que es la inflación. No. Si la tasa de inflación se mantiene corriendo al 100%, es imposible que los ingresos de quienes perciben ingresos fijos, los asalariados, puedan correr a esa velocidad. Habrá algún gremio que lo logra, pero el resto no lo va a lograr. Y entonces ahí aparece, creo yo, el problema más grave, el problema que le puede oscurecer
el panorama absolutamente al gobierno, y es que la tasa de inflación, que no este viernes, el viernes que viene vamos a conocer la correspondiente a septiembre, y que va a estar seguramente en el orden del entorno del 7%. El 7% no. Un poquito menos del 7, un poquito más del 7. 6,8 le dio a los almaceneros. Te iba a mencionar, el informe, por ejemplo, del Centro Almacenero muestra prácticamente 7%. Casi 7%. Bueno, eso me parece que es de lo que Massa no puede hablar mucho, y me da la impresión, por más que lancen de nuevo precios cuidados o los modifiquen un poco, que va a ser el principal problema. Y además, el gobierno sabe que el año que viene, que tiene elecciones, es más difícil hacer el ajuste fiscal. Y entonces la inflación es lo único que le puede ayudar un poco. Ahora, todos sabemos que niveles tan altos de inflación terminan por deteriorar la posibilidad del crecimiento económico. Por eso creo que esta primavera, Ricardo, va a ser fría, no solo por las temperaturas, sino porque se va a enfriar el nivel de actividad económica.